Jesucristo viene a curar a la humanidad herida y también quiere que seamos buenos samaritanos. Con ese deseo recibe un gran abrazo de paz. Saludos. Y antes de comentar directamente el Evangelio, un apunte de la lectura segunda que hemos escuchado. Corresponde a la carta de San Pablo a los Colosenses. Es una carta, una lectura que nos va a acompañar 4 domingos. Es una carta que se atribuye a San Pablo, que dirigió a un grupo de cristianos de Colosa. Colosa era una ciudad que estaba en Turquía. Y el objetivo fundamental era presentar quién era Jesucristo. Ya sé que San Pablo en sus cartas intenta siempre responder a algún problema que surge en alguna comunidad, sean los corintios, los romanos, los efesios, los gálatas, ahora es a los colosenses, sobre todo para recordar a esa gente el gran protagonismo que tiene Jesucristo en la historia de la salvación. Y lo hace además con ese himno que se ve que era un himno que ya se usaba en tiempos de San Pablo. Había pasado ya varios años de la muerte de Jesucristo y los cristianos se juntaban en las casas, a escondidas de los romanos y de los judíos, para celebrar pues la misa, los bautizos, etc. Y en ese contexto, pues como ya digo, circulaba ese himno que dice fundamentalmente que Jesucristo es el primero que vence a la muerte, que toda la creación tiende a Él como su origen y como su meta. Y que por eso Cristo es como la cabeza de la humanidad y de la Iglesia y de los cristianos. Somos su cuerpo y Cristo la cabeza, haciendo una comparación con el cuerpo humano. Pues en fin, esa va a ser la carta que nos va a acompañar hoy y también 3 domingos más. En total son 4 domingos, la carta a los colosenses. Y dicho eso, San Lucas nos regala de esa historia preciosa que conocemos como parábolas. Parábolas son historietas que se cogen de la vida cotidiana y que para Jesucristo le va a servir para anunciar un mensaje. Por eso habla la parábola del buen pastor, para la parábola también de la levadura que fermenta la masa, etc. Hoy el contexto de la parábola es el siguiente. A Jesús le atacan por muchos sitios. Y una pregunta es, Maestro, ¿qué hace falta para conseguir la vida eterna? Es verdad que hoy en día la gente no tiene mucho planteamiento de la vida eterna, la gente tiene más planteamiento en la vida terrena, ¿no? Los problemas, los agobios, la falta de trabajo, de dinero, hace que casi toda la energía la pongamos en la vida de aquí, en la terrena. Por eso es importante que surja esa pregunta: ¿cómo podemos conseguir la vida eterna? ¿Qué esperamos después de la muerte? ¿O cómo podemos vivir esta vida en plenitud? Que también eso sería la vida eterna. No solamente sería el más allá, sino también el más acá, en lo que nos movemos. Y Jesucristo a ese ataque le responde con una pregunta: ¿tú qué entiendes por eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Y ese experto en la Biblia, que era un escriba, pues mira, nos dice que hay que amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde: exactamente, eso es lo fundamental. Pero esta persona sigue atacando a Jesucristo. ¿Y quién es mi prójimo? Y así San Lucas nos regala esa parábola maravillosa que está basada en hechos reales. Jerusalén y Jericó estaban separados 30 kilómetros y era fácil que en ese camino hubiese asaltos de bandidos a los que iban de peregrinos a Jerusalén o volvían. Por eso tiene una raíz real, histórica. En ese contexto nos pone Jesucristo 3 protagonistas, aparte del herido, ¿no? Nos pone 2 personas muy metidas en el tema de la religión, un sacerdote y un levita. El levita vendría a ser como un sacristán. Venían del templo, porque dice que bajaban ya. ¿Y qué es lo que hacen? Dan un rodeo. Podemos pensar que no querían saber nada del herido, o también porque hay una parte de la Biblia que dice que si ven a una persona muerta, o que piensa que está muerta, no te acerques ni la toques porque te hace impura. Tú te haces impuro si tocas a un cadáver.
O sea que la propia palabra de Dios te permitía pasar de largo. Eso es profundo. Por eso las parábolas no son simples cuentos que quedan bonitos. Tienen mensajes que en el caso de Jesucristo presentan una imagen nueva de Dios. Una imagen nueva de Dios que le va a llevar a la muerte. Por eso las parábolas es un estilo para enseñar muy interesante, pero que a Jesucristo le costó la vida, porque está mostrando una imagen de Dios totalmente distinta, diríamos revolucionaria. Dos personas muy religiosas no se acercan al necesitado, y el ateo, el hereje, el blasfemo, el que hace 2 semanas, o sea, un samaritano, no acogieron a Jesucristo cuando pasó por Samaria, los pone Jesucristo de modelo. El que no practica la religión, lo pone como modelo. Y así se cumple en ese personaje esa frase de Jesucristo que era un profeta de la Biblia, Oseas: quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. De poco me sirve la espiritualidad si no se concreta en un acercarse al más necesitado. Eso es muy fuerte, porque con esa parábola Cristo pone a tambalear los cimientos de la Biblia, del judaísmo. Y por eso al final le saca a este personaje una última pregunta: ¿cuál de los 3 actuó como prójimo? ¿Cuál de los 3 se acercó al que lo pasaba mal? Y respondió el experto: el que practicó la misericordia, el que tuvo compasión del hermano, el que se gastó en él su tiempo, su dinero, su reputación, el que supo acercarse al que lo pasaba mal. Y la moraleja, la que dice al final el propio Evangelio: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién nos enseña esa parábola? Que todo acto religioso que hagamos, venir a misa, encender la vela, cumplir una promesa, tiene que tener como finalidad hacer el bien. Tiene que tener como finalidad acercarnos a los demás. No puede servir la religión como un rodeo ante el necesitado. En segundo lugar, esa parábola nos dice que nos acerquemos nosotros, que nos acerquemos a otras personas para ayudarle, para ver qué necesita, para celebrar. En el fondo es que nosotros nos acerquemos a los demás, no esperar a que vengan a nosotros, sino que nos acerquemos a los demás. Y así tendremos la forma de amar de Jesucristo, porque esta parábola también enseña 2 cosas fundamentales. La primera, que Jesucristo es como ese buen samaritano que se acerca a la humanidad que sufre, a nosotros, que nos trae el vino de la alegría y el aceite de la esperanza. Pero también esa parábola nos está diciendo que Jesucristo es el que está en la cuneta. Es curioso la doble visión de esa parábola. Cristo es el samaritano que ayuda, pero Cristo es la persona que también necesita nuestra ayuda, para que nosotros seamos buenos samaritanos, seamos samaritanos, dispuestos a ayudar y estar cerca del que lo pasa mal. Pues pedimos al Señor, por supuesto, su fuerza, su amor, su luz y su vida, para que realmente seamos buenos samaritanos.